Bueno, un gusto estar aquí en la presencia del Señor. Estamos todos, espero, expectantes de escuchar lo que Él nos quiere decir, porque yo estoy seguro que quiere decirnos muchas cosas. A ver si conseguimos. Sí. Tenemos aquí una imagen que está también en el boletín, porque estamos tratando un tema peligroso. A ver, abrochaos el cinturón, porque pueden venir turbulencias. El Espíritu Santo nos quiere descolocar. Y en la introducción que hay en el boletín de hoy, es un poco lo que he querido reflejar. Nos quiere despeinar. No sé cuánto tiempo invertís en peinaros por las mañanas, yo no mucho, pero algunos sí. No desmelenar. Cuando en español decimos me voy a desmelenar, que voy a hacer algo que no conviene, ¿no? Pero despeinarse quiere decir un poco perder los agarres y de repente encontrarnos en una situación que no sabemos cómo solucionar. El Espíritu Santo dice ahí, el que tiene oídos, dice Jesús en varias ocasiones, para oír, oiga. Pero además en Apocalipsis, que escribe a 7 iglesias que representan con el número 7 todas las iglesias de todas las épocas, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que es como el tema por excelencia que Dios quiere que prestemos, nos pongamos orejas de Dumbo, ¿no? Habéis visto la película, ¿no? Supongo todos. Para centrar todas nuestras atenciones en Él. Es un soplo divino que quiere transformar nuestras vidas, inspirar nuestras vidas, tocar nuestras vidas, cambiarlas, llevarlas a un nivel superior, quitarnos del tedio, de la comodidad o del vacío para experimentar la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros. Bien, la semana pasada, no sé si está Samuel por aquí, con perdón de Samuel, para hacer un recordatorio he hecho un resumen aquí, no lo tengo apuntado, así que tendré que mirar de reojo. ¿Funciona? ¿Qué vimos la semana pasada? Que la Iglesia ha descuidado la persona del Espíritu Santo. Que Él es Dios y es un quién con el que convivir en tu día a día, que Él da la batalla por nosotros contra nuestra vieja naturaleza, que si le dejamos actuar, Él, el Espíritu Santo, nos transforma a la imagen del Hijo, que el Espíritu actúa soberanamente, reformulando nuestras oraciones. Las cambia a veces porque no convienen y Él sabe cómo el Padre sí le interesan. Él es quien nos vivifica y quien nos resucitará. Por lo tanto, no lo contristemos. Y por última reflexión que nos hizo Samuel, claro, lo he resumido yo, él podría a lo mejor haber enfatizado otras cosas. Necesitamos una generación que diga, Señor, hazlo otra vez en mí por tu Espíritu Santo. ¿Somos esa nueva generación? No hablo de la edad. Hablo de ser conscientes que estamos en el momento que Dios quiere para nuestras vidas, para que más allá de nuestras limitaciones o de nuestras capacidades, Él haga su obra de una forma soberana. Ahora ya vuelvo a mi cubículo, porque si no generalmente me muevo mucho. Ahora, cuando hablamos de la guía del Espíritu Santo, ¿a cuál de estas se parece más la guía del Espíritu Santo? Por ejemplo, tenemos la guía urbana de Barcelona. Bueno, ahora ya no se usa, no usamos el Google, pero yo antes, en casa de mi madre, pues buscaba. Una vez tuve que ir a una iglesia y me hice todos los planos y los de esto. Iba en coche a las afueras de Barcelona, era un jueves a la oración y me perdí.
la guía del Espíritu Santo no es como que tú quieres llegar a un lugar y entonces tienes que buscar por dónde ir, aunque en esa ocasión que me perdí, ¿qué hice? Oré al Señor y dije, Señor, ayúdame, tengo que llegar ahí, tengo que hablar de Turquía, vamos ahora por Turquía, por favor, ayúdame a llegar. Y yo me enfilé por una calle que no sé dónde iba y acabé delante de la iglesia. O sea que el Señor puede hacer esas cosas, ¿no? La guía del Espíritu Santo puede ser eso. ¿O se parece a la bola mágica del 8? Hay una bola ahí, perdón, que si tú la giras, no sé si la habéis visto, tú le haces preguntas, ¿no? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Voy a trabajar o no voy a trabajar? Y le das la vuelta a la bola y la bola te dice, piénsatelo otra vez. No es así el Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando nos convertimos, había un creyente de Rubí, que lo conocimos en San Juan, que siempre predicaba por las calles, muy lleno del Espíritu Santo, voy a decir, porque sí, pero a veces demasiado lleno. ¿En qué sentido? Él decía que cada mañana cuando salía, dice, Señor, ¿para la derecha o para la izquierda? Dime tú, para encontrar las almas. Y eso está bien. Pero luego incluso me explicaba que cuando iba al Corte Inglés a comprarse un traje, delante de los trajes le preguntaba al Espíritu Santo, ¿de rayas o liso? Entonces, bien, no creo que no le interese la moda al Espíritu Santo, pero no creo que se trate de darle la vuelta a la bola para que nos diga. Yo creo que a veces se parece más a una corriente, un viento recio que nos arrastra cuando somos náufragos a llegar a tierra firme. Y no sabemos cómo, ni sabemos de qué manera, pero estamos en sus manos. El punto es que, ¿quién tiene el control en la guía del Espíritu Santo? ¿Nosotros dándole la vuelta a la bola? ¿Nosotros mirando la guía? ¿O nosotros que estamos perdidos, dejándonos llevar por el viento de Dios? Que vete a saber tú en qué paradero nos va a dejar. La vida cristiana en las manos de Dios es una aventura, no porque el final no esté escrito, está escrito por el Señor, sino porque nosotros estamos dentro de la aventura, dentro de la novela, y nos hemos de dejar llevar allá donde Dios quiera que lleguemos. Entonces, su guía es personal, es una especie de Pepito Grillo que está ahí diciéndonos lo que necesitamos saber. Es el ángel de la guarda, porque hay un ángel de la guarda. Lo dice ahí en Mateo, ¿no? Mirad que no hagáis tropezar a uno de estos pequeñitos, porque su ángel está mirando el rostro de Dios. Pero a veces lo entendemos así al Espíritu, como el ángel de la guarda, para poner a su recaudo nuestras vidas, que nos cuiden todas nuestras cosas. Pero yo veo en la palabra, la guía del Espíritu Santo es una guía más grupal. Quiere implicarnos a todos. No es que tú entres en un rinconcito, ella en su rinconcito, en mi casa, que nadie me moleste y que no sepan los demás. No, quiere que seamos un cuerpo, en su conjunto, que se mueva de forma poderosa, como habla en Cantar de los Cantares, ¿no? Habla de su novia como ejército que levanta estandarte y hace temblar a las naciones. Ese es el viento al que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Porque el Espíritu Santo lo que busca es la gloria de Dios. No busca nuestro confort. No busca sino la gloria de Dios. Es decir, te quiere guiar a ti y a mí en cuanto a qué es lo que va a glorificar a Dios en las decisiones que tomes. Y el Espíritu Santo, su meta es que avance el reino. Y para que avance el reino es todo el cuerpo que ha de avanzar. Y nos quiere articular, nos quiere liar, nos quiere que nos mezclemos, quiere que nos metamos en la vida los unos de los otros, en el buen sentido. No meter las narices, sino apoyarnos hombro a hombro. Fijaros que cuando leemos las experiencias de la guía del Espíritu Santo, por lo menos en los Hechos de los Apóstoles, siempre es plural. Dice en Pentecostés que vino sobre ellos un viento recio y el Espíritu Santo les... ¿Ves? Otra vez tenemos el viento recio de la tormenta que no se puede controlar ni con los partes meteorológicos. Cuando los cristianos se reúnen en Jerusalén para debatir sobre los nuevos pasos de apertura del Evangelio, dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no a mí. Está hablando Santiago, pero no dice a mí me ha parecido bien, yo soy el Papa.
y hablo ex cátedra. No, dice a nosotros. Cuando se le aparece en Troas, algo que mencionó la semana pasada Samuel, dice que quisieron ir a un lugar y se los prohibió. No dice se lo prohibió. No se lo dio al iluminado Pablo y le dijo Pablo a los demás, mira, me tenéis que seguir a mí. Y luego dice que se los impidió. Así que el Espíritu Santo quiere soplar sobre todos nosotros y hacer una obra conjunta que nos transforme, que nos levante, que nos revolucione, que cree un barullo tal como el de Pentecostés que la gente empieza a preguntarse ¿qué está pasando ahí en Santa Pau 102? Porque aquí estamos muchas veces muy encerrados en las cuatro paredes y no sé hasta qué punto se desborda. Es como el agua, la pones a hervir y sí puede hervir dentro del cazo y se va evaporando y ¿qué pasa? Desaparece. A veces somos como el agua. Dios quiere que seamos como la leche. ¿Qué ocurre cuando hierves la leche en el cazo y no la apagas? Que se desborda. Y así quiere el Señor actuar en nuestras vidas. Hoy en día, como el Espíritu Santo nos hace escuchar su voz, en términos generales, lo voy a leer simplemente, creo que todos más o menos conocemos estas cosas. Lo puedo hacer a través de un versículo que te habla, consultando un tema en las Escrituras, por los mandamientos claros de la palabra, por la palabra de un hermano o una hermana que te hable de tú a tú o que comparta algo, o en una meditación o en una predicación, como el caso de Ágabo, cuando le hablaba a Pablo, por circunstancias favorables o desfavorables que parece que Dios por eso te impide o te da rienda suelta a que puedas hacer algo, por un pensamiento que trae paz a tu corazón, la paz de Cristo reine en vuestros corazones, algo que dices, tengo tal seguridad, tal paz que es del Señor, que voy a ir adelante, por una idea que se ajusta a principios bíblicos. Es importante que se ajuste a principios bíblicos, no una idea, me voy a divorciar de esta mujer porque me gusta aquella otra, no, estas no se ajustan a principios bíblicos, por un deseo o pasión para servir, que no sabes, ahí es algo que te está quemando dentro, que nace en ti y que lo quieres seguir. En términos generales, todos experimentamos esto y todos lo sabemos, pero quiero compartir un poco dentro de una experiencia del texto bíblico, cómo podemos entrar un poco más, cómo podemos profundizar un poco más, cómo podemos darle esa rienda suelta un poco más al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Pasaje muy conocido, Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Dice así: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron, y ellos, pues, enviados por el Espíritu, partieron de camino hacia tal sitio o cual sitio. ¿Qué ocurrió ahí? Dice abiertamente que el Espíritu Santo dijo. No tomaron ellos una iniciativa. Fue el Espíritu Santo que lo dijo. ¿Pero cómo lo dijo? Es una pregunta que, como no estábamos ahí, es legítima y necesaria. Y tenemos que responder y pensar cuerdamente y hacer honor al texto bíblico para intentar entrar en ese momento en el que estaban los hermanos. ¿Es solamente la expresión figurada, metafórica del lenguaje? ¿O es algo literal? Se oyó una voz, resonó una voz. Como antes se ha caído algo por ahí atrás, ¿verdad que se ha caído algo por ahí atrás? Y ha resonado. No lo hemos visto, pero ha resonado. ¿Era la voz audible del Espíritu Santo solo para entonces? ¿Hoy en día ya no la oímos? ¿O quizás es que no tenemos los oídos? El que tenga oídos, la Biblia lo dice,
El que no tenga oídos no lo va a poder oír, pero el que tenga oídos lo va a poder oír. ¿Tenéis wifi? ¿Tenéis 5G o 4G? Pues el que no tenga 4G o 5G no se conecta, es que lo dice la Biblia, el que tenga oídos. Puede ser que hoy en día la iglesia ya no tiene oídos y por eso no recibe. ¿O era esto solo para quizá los líderes, porque como estaban ahí los maestros y profetas, 6 o 7 que menciona, quizá era para ellos solamente, o es también para los creyentes que podríamos decir de a pie, todos? O quizás se trataba, lo pone ahí al final, de Bernabé y Pablo, que sometieron su visión, porque dice, apartadme aquello para los que los he llamado ya antes. Ellos a lo mejor sometieron su visión, su llamado, a los hermanos que habían ahí que eran de otras latitudes. Porque, si os fijáis en el texto, dice ahí que aparte de Bernabé, que era de Chipre, sabéis más o menos dónde cae Chipre, ¿no? Y aparte de Pablo, que era de Tarso, que está por ahí por Turquía, y ahora hay una pequeña iglesita ahí en Tarso también, estos hermanos, uno era nigeriano. Aquello que dice Manaén, ¿no? Dice Lucio Simón, llamado Níger, que venía del Níger, era nigeriano. El otro era Lucio de Cirene. ¿Dónde está eso de Cirene? Libia. Sabemos dónde está Libia, al lado de Egipto. ¿Quién era el que antes dirigía Libia? Gaddafi, ¿no? Suena Gaddafi en las tiendas ahí, con sus camellos. Y luego Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca, ¿dónde se crió? En Roma. Y este Manaén se crió con él. Así que eran personas de mundo. ¿Era acaso eso que les dijo, mira, es que el Espíritu Santo nos ha dicho que nos hemos de ir por ahí, por el mundo, y vosotros que tenéis más visión del mundo que nosotros, que hemos crecido apenas, uno en Chipre, que es una islita, y otro en Tarso, que es un pueblecito ahí en el sureste de Turquía, vosotros habéis visto Nigeria, vosotros habéis visto Libia, vosotros habéis visto Roma, ¿qué es lo que nos aconsejáis? ¿Fue un encuentro de este tipo? Yo creo que no. El asunto es que lo que encontramos en Antioquía, legítimamente nos hemos de preguntar si era la voz simplemente de la meditación conjunta y del consenso. Hoy en día muchas veces lo reducimos a eso. O era una voz audible para que todos los presentes igualmente la oyeran. O quizá era la voz interior en uno de ellos que al compartirla con los demás, otra voz interior en sus corazones les dijera, sí, hay un poco de agua, hay un poco de agua aquí. Ah, vale. El Espíritu Santo ahí ya me ha visto que carraspeaba y dice, el agua. Estaba yo en los años 2000, al principio, en un edificio anexo a la iglesia conjunta, una calle más allá, en Estambul, Turquía, un callejón. Y de repente oigo una muchedumbre abajo. Y esa muchedumbre hablaba en español. Digo yo, ¿pero qué hace aquí tanta gente hablando en español? Entonces bajé de la oficina, me fui a ver, y eran 2 autobuses de 80 personas cada uno, que habían venido de España a escuchar. Ahí en la otra esquina había también una especie de sede de lo que voy a decir es una secta, una señora turca que recibía revelaciones, que las había puesto por escrito y que tenía un símbolo que era un triángulo con 3 M's, que querían decir Moisés, Mesías y Mahoma. Y entonces esta señora ponía sus revelaciones por escrito y era como una profetisa, una iluminada. Y entonces esos españoles eran seguidores de esa señora turca. Y yo decía, pero si los españoles no creen en nada y se vienen a Turquía, se han creído aquí una señora que tiene visiones que... ¿Cómo puede ser esto posible? Y yo me sentí dolido en mi corazón. Y bajé y había un grupito ahí de 3, una señora y otros 2, y empecé a hablar con la señora. Y hablando con la señora, de repente, en mi interior, escuché una voz que decía, esta señora, el problema que tiene es que no ha podido tener hijos. Y yo dije, sí, venga, va. Y estuve luchando en mi interior, ¿se lo digo o no se lo digo? Porque igual, claro, meto la pata y
El caso es que cuando la conversación siguió adelante, ella me dijo que como no habían podido tener hijos, su matrimonio se había estropeado y que esta señora le había dado nueva esperanza porque no sé qué revelaciones tenía. Entonces, lo que decía antes, ¿será a veces que no tenemos oídos para oír? Y que el Espíritu Santo hoy, en nuestros días, sigue hablándonos, pero claro, lo hará una vez, lo hará dos, pero a la tercera, si no le hemos hecho caso, dirá, ¿para qué? Yo estoy seguro que era una voz, si no audible, interior, pero muy patente, clara en la voz, en el corazón de nuestros hermanos. Ahora, mirando a la palabra, ¿cómo podemos saber, vamos a decir, que damos rienda suelta a escuchar voces? Ahora todos, el domingo que viene, aquí viniendo, yo escucho una voz que me dice, enciende el clima, y el otro dice, no, yo escucho una voz que dice, apágalo, y bueno, aquí se nos arma un barullo y un lío. Entonces, cuando escuchamos una voz, ¿cómo estar seguros y qué, vamos a decir, controles podemos tener? Porque fijaros lo que dice Pablo en la carta segunda a los tesalonicenses. No seáis sacudidos fácilmente, porque las voces pueden sacudir mucho, en vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran de nosotros. O sea, le está diciendo a los tesalonicenses que hay tres vías por las que un nuevo pensamiento les puede alcanzar. Una es por carta, no hay nada que añadir a eso porque está claro de lo que se trata. Otra es por palabra, que venga alguien predicando una cosa que no sea justa, pero la otra es por espíritu. ¿A qué se refiere? Pues a que los cristianos estaban expuestos al mundo espiritual. Y al igual que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando tenemos oídos para oír, si los agudizamos, también podemos escuchar otras voces que no son del Espíritu Santo y por tanto hay que someterlas a la palabra apostólica y a los escritos apostólicos. Es lo que nos viene a decir, que luego ahí desarrollo un poco más. Porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo os recordará. No se puede recordar aquello que antes no se ha oído o no se ha vivido. Bueno, hay cosas que hemos vivido y no nos acordamos. ¿Te acuerdas cuando saliste del vientre de tu madre? No. Pero ya una vez que tenemos conciencia, si algo no lo hemos vivido, no lo podemos recordar. Y si algo no lo hemos leído, no lo podemos recordar. Así que el Espíritu Santo lo que hará es buscar en el depósito de nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento de la palabra, de nuestra lectura regular de la palabra, y en ese pozo sacará de nuevo las palabras de Jesús. De hecho, fijaros lo que dice ahí en Hechos. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Antes se lo había dicho a Bernabé y a Saulo. De forma que ahora está repitiendo, está ratificando, está confirmando. Así que ha de haber un tipo de confirmación. ¿Cómo? Segunda de Pedro nos dice que todos, por ejemplo, está hablando de que todos escucharon la voz. ¿Quiénes son todos? Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración. Nos acordamos de la cena y ahí se aparece Jesús resplandeciente y a su lado, ¿quiénes aparecen? Moisés y Elías. Y se oye una voz del cielo. Dice, todos escuchamos la voz. Este es mi Hijo amado. A él seguid. Pero dice, luego un versículo más allá, pero tenemos la palabra profética más segura. O algunas versiones dicen, tenemos la confirmación de la palabra más segura. O sea, aquellas voces que oímos, necesitamos confirmarlas por la palabra porque no son de interpretación privada. Aunque el texto habla de otro tema, nos ayuda a entender cómo posicionarnos ante esas manifestaciones del mundo más allá para que nos podamos asegurar de que son el mundo de Dios y no otras voces. Y además, el Espíritu Santo quiere que lo ratifiquemos a través de otros hermanos, líderes de la Iglesia o hermanos maduros que nos puedan decir, sí, yo percibo, siento que esa voz
que has escuchado, esa indicación, ese impulso que te está dando Dios, realmente es de parte de Dios o todo lo contrario. Así que lo debemos someter a otros hermanos para que el Espíritu Santo nos confirme. Porque eso es lo que dice Dios, a través de 2 o 3 testigos todo se ha de confirmar. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a engaño, seamos claros. Pero ¿qué ha ocurrido? En la historia de la Iglesia, por temor a los engaños, ha acabado apagando la voz del Espíritu también. No apagáis el Espíritu. Dice, considerad las profecías, no apagáis el Espíritu. ¿De qué está hablando? De que el Espíritu quiere seguir hablando de alguna manera a través de creyentes y no hemos de apagar el transistor del Espíritu para dejar de oír. ¿Qué ha ocurrido? Buscamos más la seguridad que la soberanía, a veces incomodante, del Espíritu Santo, que nos puede llevar a lugares en los que no quisiéramos estar. En un principio, porque no hay mejor lugar para estar que aquel donde el Señor quiere que estemos. Y por eso Pablo dice, me esperan prisiones y Dios me lo confirma por cada ciudad que voy pasando, porque cada ciudad que pasaba había un hermano, sabemos quién era, Ágabo, que le decía, mira, si vas para allá, te van a detener y te van a meter en la cárcel. O sea, que no solamente se le había ocurrido a Pablo, sino que Dios, de alguna manera, se lo confirmaba. Ahora, yendo al meollo de la cuestión, ¿qué hacían los hermanos para permitir que el Espíritu Santo les hablara? ¿Qué hacían los hermanos para permitir? La palabra permitir ahí indica que se puede hacer lo contrario. Así como se puede permitir, se puede impedir. Incluso yo me atrevería a usar una palabra diferente, propiciar. ¿Qué hacían los hermanos para propiciar que el Espíritu Santo les hablara? Primero, ¿qué tipo de reunión era la que tenían? ¿Qué tipo de encuentro? ¿Era un culto dominical, como lo tenemos formateado nosotros? ¿Era una reunión del Consejo de Ancianos, usando nuestra jerga? ¿O era un tiempo informal, adicional, de adoración? Porque dice que estaban ministraban. ¿Qué quiere decir ministrar? La palabra ahí es letreia, de donde viene nuestra palabra liturgia, que quiere decir un entrar en un estado de adoración en el que dejas de ser tú importante para que ese círculo de adoración, esa comunión de adoración, toma posesión de tu vida. Dejádmelo decir así. En Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 19 dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde está el grifo para llenarnos del Espíritu Santo? Pues dice a continuación, ¿cómo dice? Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. Ahora, coloquémonos en la situación de los hermanos en Éfeso que no tenían el Nuevo Testamento, que tenían el Antiguo Testamento. Los salmos era un libro que ya existía, o sea, hablando entre vosotros las Escrituras, compartir las Escrituras, hablando. Himnos, un himno ya es un cántico que alguien lo ha compuesto, le ha puesto música y letra y lo podemos aprender y si tuvieran entonces proyector lo podrían ver en la pantalla. Quizá lo que tenían era en hojas. Pero también en cánticos espirituales. O sea, algunos dicen que son cánticos improvisados o inspirados en ese momento por el Espíritu Santo. El asunto es que entregaban las riendas de sus vidas, las riendas de su percepción, no a cualquier cosa, sino a la palabra de Dios, a la enseñanza que los himnos iban recordando una y otra vez, y también a ser inspirados en ese momento por el Espíritu Santo. Si uno está hablando y recibe inspiración, que se calle el otro, a ver, eso lo hemos perdido. Ya sé si hay algún secesionista aquí, me dirá que era para aquella época y hoy no, lo respeto. Yo creo que es para cualquier momento. Han habido tantos excesos en la historia de la Iglesia que hemos preferido
tener el fuego controlado, que el fuego de repente no se escape de la chimenea, salten chispas y se nos encienda la alfombra o la cortina o lo que sea. Entonces le hemos puesto una reja ahí al fuego y un cristal, una mampara para que no se escape de la chimenea, y claro, el fuego no toma el oxígeno necesario y se va languideciendo. Bueno, en los dos casos hay riesgos. En un control sobre el Espíritu Santo de parte nuestra hay el riesgo de apagarlo, y en un control del Espíritu Santo sobre nosotros hay el riesgo de incendios. Allá nosotros, ¿cuál de los riesgos nos parece peor y cuál de los beneficios pensamos que son mejores para nuestra experiencia y ministerio cristiano? Buscaban al Señor, la presencia del Señor en la adoración. Fijaros, dice ahí en el Salmo 22:3, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. ¿En qué templo habita hoy el Señor? En tiempos del Antiguo Testamento sabemos muy bien dónde habitaba, ¿verdad? En el tabernáculo, luego en el templo de Salomón. ¿En qué templo habita hoy? En estas paredes no, en nuestras alabanzas. Cada mañana nos encontramos aquí los domingos para alabar al Señor, para en esas alabanzas abrir los oídos a lo que el Señor nos quiere hablar. Y además ayunaban. ¿Por qué ayunaban? Por ejemplo, Daniel 9:3 nos dice, y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Inquirían su guía. ¿Qué me quieres mostrar, Señor? Era un encuentro no de costumbre, y por eso, como hoy nos ha recordado Eliseo, ni la mesa ni lo que hacemos aquí tiene que ser por costumbre. Necesitamos desacostumbrarnos cada vez para que el Señor nos pueda hablar. Inquirían su guía, se apartaban del mundanal ruido, como se suele decir, para distinguir, entre otras voces, la voz del Espíritu Santo. Y pongo ahí un ejemplo, una madre que tiene al niño en el parque, hay una obra ahí taladrando el asfalto, hay el tráfico, hay otros niños jugando, pero basta que su niño se caiga y diga, ¡ah, mamá!, que la mamá lo oye. Tiene puesto aquí como un collar de esos GPS, ¿no? Que sabe que es su niño, porque tiene puesto las antenas, tiene una conexión con su hijo que va más allá simplemente de saber analizar ruidos. Pues algo así es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos en nuestras vidas. En los últimos 5 o 10 años que estábamos en Turquía, cada 3 o 4 meses teníamos un encuentro de 3 días en un centro pequeñito ahí en la montaña de campamentos, un hermano estadounidense que venía de Montana. Montana, todos son montañas y nieves y hay unos bungalows de madera muy bonito. Le había hecho su pequeña Montana ahí. Incluso tenía varios pastores alemanes, uno de ellos se llamaba Montana. Ahora tiene caballos, muy bonito todo. Nos encontramos ahí 3 días. Algunos de los pastores, digamos, más representativos del país, para pasar 3 días orando y alabando. El programa que teníamos era, por la mañana, encontrarnos después de desayunar a las 10 y pasar toda la mañana hasta la comida del mediodía alabando, adorando al Señor, escuchando su voz y compartiendo aquellas cosas que escucháramos. 3 días. No había una orden del día, no habían limitaciones, porque el deseo era que estuviera en las manos del Señor. Claro, esto a veces es excusa para la falta de organización, no estoy hablando de eso. Hay cosas que necesitan organización, planificación. Y hay momentos en que necesitamos que Él nos organice, que Él nos planifique, y para eso hemos de apartarnos del mundanal ruido para escuchar. Estábamos un año hablando de problemas serios que había entre algunos líderes del país que habían caído en pecados tristes, económicos sobre todo. Y estábamos orando esa mañana y yo escuché algo que me decía, busca cuando construyas casa nueva. Os hablo de experiencias mías
que a mí me han ratificado que el texto bíblico es verdad, no es una invención, ¿no? Pero dice, busca cuando construyas casa nueva. Yo digo, ¿y dónde lo busco? Pues busqué en el teléfono, pues tienes las aplicaciones, ¿no? Entonces busqué cuando construyas casa nueva y encontré Deuteronomio 22:8, no aparece el texto ahí, pero dice lo siguiente: cuando construyas una casa nueva, debes hacer un muro de protección alrededor de la azotea para que así no seas culpable de homicidio si alguno se cae de ahí. Cuando hagas una casa nueva, ponle un muro, una barandilla en la azotea, porque si alguien se cae, serás tú culpable de su sangre, dice la versión más antigua. Esto en Oriente Medio tiene mucho sentido, en el área de Tarso precisamente, y de Diyarbakir y de Mardin, zonas que eran muy cristianas. Como hace mucho, las casas son como un cuadrado, un terrado, y el terrado no tiene barandillas. Y en verano, que hace mucho calor, la gente duerme en las azoteas, porque ahí se está más fresquito, a la luz de las estrellas. ¿Qué pasa si te das la vuelta, si eres de los que se dan mucho la vuelta en la cama y no hay barandilla? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Si no pones límites a la casa nueva que haces, fijaros que no dice el que se caiga es culpable de su muerte porque es un tonto. No, dice tú que eres el dueño de la casa serás culpable del que se caiga. Entonces yo empecé a compartir que el problema es que no estábamos poniendo controles a los nuevos creyentes en rendición de cuentas, en temas financieros y en otros temas, y que los culpables no son los que caían en ese pecado. Somos aquellos que no somos capaces de ponerle barandilla, límites, controles. Bueno, no voy a entrar en el tema, pero yo entiendo que el Espíritu Santo nos estaba hablando ahí, como le estaba hablando en Antioquía, como está y seguirá hablando en cualquier ocasión que estemos dispuestos a escucharle. El caso es que el Espíritu Santo lo que quiere es guiar nuestras vidas para que vayamos ¿a dónde? O para que encontremos el qué. Y resumiendo ya, para cerrar con 2 diapositivas, será una voz que te muestre tu lugar en el reino de Dios. No si te has de comprar un Mercedes o un Seat 600 de los de antes, no. Sino más bien tu lugar en el reino de Dios, cómo Dios te quiere utilizar. Es decir, qué pieza eres y qué papel debes jugar en el puzzle de la obra de Dios, porque todos somos piezas necesarias en ese puzzle. Cómo debes encajar en la acción conjunta de los creyentes para hacer avanzar la iglesia. Mirad, aquí tenemos una iglesia, yo estoy muy contento, en donde gran parte de la membresía está activa en algún área, pero hay parte que no está activa, o hay parte que no va a ningún grupo de hogar. Quizá no es posible en la práctica en algunos casos, pero creo que podríamos estar todos mucho más participativos, porque ese tiene que ser el leitmotiv de nuestras vidas por encima de cualquier otra actividad que nos robe el tiempo. El Señor quiere hacer eso. Y para concluir, busca su voz fuera de rutinas. Tenemos que romper ciertas rutinas de vez en cuando para buscar su voz de corazón. Hazlo de una forma más intencional. Si le pones intención, es lo que dice la palabra, el que tenga oídos. El que tenga oídos quiere decir el que le pone intención. Busca de verdad. Busca ratificación en otros y en las Escrituras. No vayas por ahí de iluminado o ilumina. Busca ratificación en otros. Y busca tu encaje en el reino de los cielos. Hazte una pregunta. Si yo falto de la iglesia, ¿qué se pierde la iglesia? A ver, solemos decir nadie es imprescindible. Ahora vamos a decirlo al revés. Si yo falto de la iglesia, ¿qué se pierde la iglesia? Y si tu respuesta es nada, es que no has encontrado tu encaje. Porque seguro que hay algo que si tú no estás, la iglesia se pierde. Si tenemos oídos para escuchar al Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo nos quiere guiar y nos quiere despeinar.
Bueno, algunos no se puedan despeinar porque ya no les queda pelo, ¿no? Pero los demás, ¿ya me entendéis lo que quiero decir? Estar dispuestos a ofrecernos a su soplo, a su viento, a su guía, a su transformación, a su ruptura de moldes, de esquemas, pero no para la anarquía, no para la improvisación, sino para de veras dejarle actuar soberanamente en nuestras vidas. Vamos a tener una oración. Si os queréis poner de pie, que habéis estado mucho rato sentados, vamos a tener una oración y encomendarnos así al Señor. Padre, queremos darte gracias porque de una forma u otra tú te has revelado y te sigues revelando en nuestras vidas. Somos muy conscientes de ello y lo agradecemos profundamente. Sabemos que no estamos solos, no estamos huérfanos, porque el Consolador ha venido a llenar con creces el vacío que dejó Jesús al subir a la diestra del Padre. Y llenarlo con creces en todo el mundo y en cada corazón y en todo tu pueblo, haciendo cosas extraordinarias para tu gloria y el avance de tu reino. Esta mañana queremos ofrecernos a ti para que nos ayudes a ser intencionales, a buscar esos momentos, a tener esos encuentros, a dejarte moldear nuestras vidas, a veces a incomodarnos, pero a avanzar según tu dirección soberana. Señor, Espíritu Santo, sé el soberano sobre nuestras vidas, sé el soberano en nuestra iglesia. Ayúdame a ser esa pieza de tu soberanía, esa pieza imprescindible e irreemplazable de tu soberanía en esta iglesia, para gloria de Dios, salvación de los que nos rodean y para, Señor, el crecimiento de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.